Muy buenas noches, bienvenidos a esta novena reunión del primer curso internacional virtual del pie diabético. Les saluda el doctor Julio Gamarra, cirujano de tórax y cardiovascular del Hospital Belén de Trujillo. Gracias por el honor de permitirme llevar a cabo la moderación de las ponencias en esta oportunidad. Un saludo y agradecimiento especial al Ilustre Colegio Médico del Perú y a sus consejos regionales que hacen posible este magno evento. El Consejo Regional del Callao, el Consejo Regional de Ica, el Consejo Regional de Cajamarca, el Consejo Regional de Junín y el Consejo Regional de Tacna. Antes de dar pase a al inicio de los temas, permítame darle algunos alcances administrativos correspondientes al desarrollo de estas ponencias. Se les invoca a mantener y conservar el respeto durante las ponencias para nuestros médicos ponentes. Tengan la gentileza de apagar sus micros. En la página web del Colegio Médico del Callao se encuentran colgadas ahí todas las ponencias realizadas hasta este momento. Las preguntas serán netamente escritas en el chat o por el Facebook. Y algo muy importante que se me ha encomendado es manifestarles que al final de las ponencias se va a hacer el sorteo de 10 libros llamado El Pie Diabético y cuyo autor es el doctor Luis Neira, miembro de ASPIED y destacado médico del Hospital Nacional Loaiza. Muy bien. Vamos a dar inicio al primer tema que estará a cargo del doctor Fernando Bautista Sánchez. El doctor Bautista es cirujano cardiovascular, ha sido ex jefe del Servicio de Cirugía Vascular del INCOR, ha sido presidente de la Sociedad de Angiología y Cirugía Vascular, es miembro asociado de la Academia Peruana de Cirugía, es ahora secretario general de la Asociación Peruana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, es coordinador actual de la Unidad de Cirugía Vascular del Hospital Almenara, es profesor auxiliar de la Cayetano Heredia y actualmente coordinador de la especialidad de residencia en cirugía de tórax y cardiovascular por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Hospital Almenara. Doctor Bautista, bienvenido. Le dejamos en el uso de la palabra. Muy buenas noches. Ante todo, quiero expresar mi agradecimiento a los comité organizador de este primer curso internacional virtual de pie diabético, tema sumamente importante para nuestra realidad nacional, al Colegio Médico del Perú y a sus consejos regionales del Callao, Ica, Cajamarca, Junín y Tacna, por esta gentil invitación que me han hecho llegar para poder exponer sobre un tema interesante que corresponde a la parte quirúrgica orientada básicamente al tema vascular sobre el diabético. Bien, voy a empezar mi exposición porque en realidad tengo bastante que hablar y muy poco tiempo disponible. Ok, muy bien. La diabetes mellitus, como ya ustedes conocen, como ya seguramente ha sido manifestado en el transcurso de este curso, es realmente una pandemia con una prevalencia que se encuentra en ascenso. Se ha calculado más o menos hacia el año 2030 que van a existir en el mundo unas 552 millones de personas afectadas. Las complicaciones del pie diabético es la principal causa de hospitalización en la diabetes. Se estima que en un 21% de pacientes diabéticos van a presentar algún signo de enfermedad arterial periférica, y la distribución anatómica de la enfermedad en este grupo de pacientes es usualmente infrainguinal y con mucha frecuencia se localiza en las arterias que están por debajo de la rodilla. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado que la causa de la úlcera del pie diabético básicamente es la neuropatía y la pérdida de la sensación protectora. Hacia la década de los 90 se reportaban solo entre 20 y 25% de causas neuroisquémicas, y actualmente este porcentaje llega a doblado hasta el 50%. 35% son de causas neuropáticas, 15% puramente isquémicas.
cuando se hace una evaluación de rutina de la perfusión, se encuentra en algún grado de enfermedad arterial periférica, al menos en un 50 o 60% de pacientes que presentan una úlcera en pie diabético. Esta enfermedad, esta complicación, también implica una serie de costos importantes en muchos países. Por ejemplo, en este dato que les traigo, en el 2007, del gasto total anual que se usa para el cuidado de la diabetes en los Estados Unidos, el 20% se utilizó para tratar problemas de pie diabético. En realidad, digamos, este problema es el resultado de lo que sería un diagnóstico tardío, un manejo inadecuado, un tratamiento inadecuado de la infección, una falta de conocimiento de los problemas isquémicos y una falta también de tratamiento. Vamos a definir lo que sería isquemia crítica de miembros inferiores. La isquemia crítica de miembros inferiores es un estadio terminal de la enfermedad arterial periférica. Es importante definirla porque es importante también evaluar cuál es la historia natural de la enfermedad arterial periférica y cuáles van a ser los resultados del manejo de esta enfermedad, es decir, modificando los factores de riesgo, terapia de ejercicios, farmacoterapia y procedimientos quirúrgicos que pueden ser convencionales o percutáneos. También es evidente de que existe un alto riesgo de eventos cardiovasculares con una alta tasa de mortalidad y también tasa de amputaciones en pacientes sintomáticos, principalmente claudicantes y con índice tobillo braquial anormal. El pronóstico empeora cuando encontramos en este grupo de pacientes con enfermedad arterial periférica, pacientes con diabetes o con insuficiencia renal, que son riesgos, factores de riesgo asociados que claramente van a llevar a un peor pronóstico de la enfermedad. La definición de la isquemia crítica de miembros inferiores fue definida por primera vez hacia el año 1982, y en realidad este término solamente se delimitó para aplicarla en pacientes que eran no diabéticos amenazados por la isquemia crónica. Esta fue definida como una presión en el tobillo de menos de 40 milímetros de mercurio cuando existía dolor en reposo y cuando existía pérdida de tejido o necrosis, una presión de tobillo de menos de 60 milímetros de mercurio. En esta época, los autores enfatizaron que, en general, los pacientes diabéticos tienen un cuadro clínico variado que suele ser asociado a neuropatía, isquemia y sepsis, y hace que la definición sea aún más difícil y es deseable, entonces, que esos pacientes tengan que ser excluidos de esta definición y deben ser claramente definidos como una categoría separada para poder permitir el resultado del análisis, tanto del tratamiento como el seguimiento de los pacientes no diabéticos. Existen también otras definiciones, como aquella que fue propuesta en el año 91 por un consenso europeo, en el cual definía la isquemia crítica como el dolor en reposo que tiene una duración de más de 2 semanas, que va a requerir analgesia, con una presión de tobillo menor o igual de 50 milímetros o una presión en dedo menor o igual a 30 milímetros con o sin lesión tisular. Hacia el año 2007, ya en este siglo, apareció el segundo consenso de manejo de enfermedad arterial periférica, que fue denominado el TAS-2, que es un consenso intersociedades transatlántica, y que definió la isquemia crítica como aquel forma de presentación de la enfermedad arterial periférica con dolor en reposo, con una presión a nivel de tobillo de menos 50 milímetros de mercurio, de dedo menor de 30 milímetros de mercurio, o con lesión tisular, cuando se existe una lesión tisular con una presión de tobillo de menor de 70, una presión de dedo menor de 50. Entonces, estas definiciones en realidad son definiciones hemodinámicas que no, digamos, consideraban otros aspectos de la isquemia crónica que tendrían que ver, digamos, con el grado de compromiso tisular de la lesión y también con la asociación con la infección que puede ser asociada. Es así como ya más o menos hace unos 10 años aparece en el mundo el concepto de isquemia crónica amenazante de la extremidad. Las clasificaciones clásicas a las cuales nosotros estamos acostumbrados, es decir, la presencia, digamos, del dolor en reposo y ulceración que pueden ser definidas ¿se podría apagar, por favor, el micrófono de... ¿Sí? Ya voy a ver con mamá, ya. De ahí te llamo, mamá, en Rocío, te llamo. Dice que después de mamá y nadie sabe nada del mismo. Bueno, las clasificaciones que normalmente estábamos considerando, digamos, en la práctica diaria, que es la acreditación de Rutherford y la acreditación de Fontaine, clasificaban este grupo de pacientes en los estadios 4, 5 y 6 para Rutherford y Fontaine 3 y 4.
eran adecuadas para poder identificar pacientes que tenían mayor riesgo de amputación, pero no eran lo suficientemente detalladas para estratificar cuál era el rango de riesgo de determinar la mejoría cuando se aplicaba determinada terapia. Es decir, las decisiones sobre el tipo de revascularización, bypass abierto o terapia endovascular, el enfoque de no revascularizar al paciente, es decir, solamente delimitándose a un cuidado local de la herida, la aplicación de terapia de oxígeno hiperbárico o otro tipo de terapias alternativas, como por ejemplo la terapia de celular para provocar angiogénesis, no se podía resolver si no existía una estratificación mucho más precisa. Durante los últimos 40 años, el uso de esta definición de isquemia crítica de extremidad ha sido realmente inapropiadamente aplicado y se ha aplicado a un espectro mucho más mayor, mucho más amplio de pacientes para el cual originalmente la clasificación o la definición del año 82 había sido propuesta. Los pacientes con enfermedad arterial periférica de una extremidad amenazada, la isquemia solo es un componente para determinar si esta extremidad puede ser salvada. La cicatrización y el salvataje de la extremidad no solamente va a depender entonces del grado de isquemia, sino también de la extensión y profundidad de la herida y la severidad de la infección. ¿Cuáles son los criterios para poder definir una isquemia crónica amenazante de la extremidad? El dolor isquémico de reposo, que requiere un diagnóstico de enfermedad arterial periférica documentado, y en asociación a dolor isquémico en reposo de más de 2 semanas de duración, con pérdida de tejido, que puede ser úlcera o gangrena. Y también parámetros hemodinámicos a considerar, como es el índice tobiobraquial menor de 0.4, la presión de tobillo menor de 50, la presión del dedo menor de 30, la oximetría transcutánea menor de 30 y las ondas de pulso pletismográficas planas o de mínima pulsatividad. Otro concepto es la pérdida de tejido, que involucra un compromiso tisular, como la gangrena en cualquier parte del pie, o una úlcera que no cicatriza por más de 2 semanas de tratamiento, asociado a una evidencia objetiva de una infección concomitante. Hay que excluir este concepto, obviamente, a los otros tipos de úlceras por otras causas. En cuanto a las clasificaciones, tenemos ya las clasificaciones que nosotros hemos visto durante mucho tiempo, que es la clasificación de Fontaine, la de Rutherford, en la cual hay algunos parámetros que no eran considerados. Por ejemplo, no había datos hemodinámicos, no se, digamos, delimitaba aspectos, por ejemplo, con respecto a la herida, la presencia de infección, igual que el consenso europeo, igual también que las clasificaciones transatlánticas, los consensos mundiales del año 2000 y el año 2007. Asimismo, existe Oye, me fue en una charla de los médicos y estaba... Existe también actualmente una serie de clasificaciones propuestas también por los grupos dedicados al pie diabético, como la clasificación de PEDIS de la Universidad de Texas y San Ilián, donde evalúan lo que es perfusión, extensión, tamaño, profundidad, pérdida de tejido, asociación con infección, alteraciones neurológicas, pero ninguna menciona específicamente la situación de gangrena. Obviamente la gangrena va a aumentar el riesgo de amputación en comparación solamente con una úlcera. La única que más o menos, digamos, incluye la gangrena dentro de su clasificación es la clasificación de Bacter, pero no la diferencia, digamos, o no incluye la infección. Hacia el año 2014, el doctor Joseph Mills propone un sistema de estratificación para la extremidad amenazada por la isquemia crónica, basada, digamos, en 3 características que no se consideraban en las otras clasificaciones, como es las características de la herida, el grado de isquemia y el grado de infección del pie. Hacia el año 2019, un grupo, prácticamente es un consenso mundial, que es la Guía Global Vascular de Manejo de la Isquemia Crónica Amenazante de Extremidad, es un grupo de autores que propuso una clasificación, digamos, unitaria de varias sociedades, como la Sociedad de Cirugía Vascular Americana, la Sociedad Europea de Cirugía Vascular y la World Federation of Vascular Societies, que es una federación de sociedades que agrupa asociaciones, digamos, de Oceanía, del Asia y también de Latinoamérica, esta guía para el manejo de este problema, que obviamente incluye a los pacientes que tienen diabetes. ¿Y cuál es el fluxograma, digamos, de este consenso, ¿no?
un paciente que presenta sospecha de isquemia crítica, con dolor en reposo y pérdida de tejido hacia una úlcera de gangrena, si el cuadro clínico es sugestivo de una enfermedad arterial periférica, lo que hay que seguir a continuación es hacer una medida auxiliar no invasiva, como es la medición del índice tobiobraquial. Y dependiendo de los resultados, también asociar una medición del índice tobiobraquial, establecer la severidad de la lesión a través de una clasificación que también ya acabo de mencionar, que es la clasificación de Wi-Fi, y mediante eso obtener si el paciente es candidato para una revascularización y solicitar a continuación un estudio de imágenes. Ese estudio de imágenes comienza, digamos, con un ultrasonido Doppler, y de ahí poder realizar estudios de diferentes grados de invasividad, como puede ser una tomografía, una arteriografía o una resonancia magnética, siendo el estudio arteriográfico el gold estándar para poder definir cuál va a ser la arteria objetivo que va a llevar a la revascularización del pie. Este es el algoritmo sugerido para este tipo de casos. ¿Qué cosa es el Wi-Fi? El Wi-Fi es una clasificación de gravedad de la extremidad basada, digamos, en análisis de 3 parámetros que son la herida, la isquemia y la infección del pie. Cuando se habla de la herida, existe una puntuación que va del 0 al 3, en el cual se analiza 3 aspectos de la herida. La úlcera, básicamente en la profundidad de la lesión, la gangrena, si se encuentra presente y su extensión, y el aspecto clínico, es decir, el tamaño del compromiso tisular con respecto, digamos, a la localización de la lesión. Tenemos el parámetro isquemia, que también, digamos, tiene una gradación del 0 al 3, donde vamos a evaluar parámetros un poco más objetivos, como es el índice tobiobraquial, que ya ustedes, ya creo que en anteriores clases se les ha explicado cómo se obtiene, la presión sistólica del tobillo, y la medición del oxígeno transcutáneo y la presión del dedo, ya como ustedes han visto, en diferentes gradaciones. Y la infección del pie, tomando en cuenta una clasificación dada por la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, mediante esta clasificación que es el PEDIS, en cuatro digamos, estadios, no infectado, leve, moderado y severo, y con la descripción de sus manifestaciones clínicas, que va desde la descripción de infecciones locales, con la infección local con signos de infección sistémica. Bien, entonces en base a estos parámetros se elaboran unas tablas. Esto fue analizado por un grupo de expertos, en el cual determinó o estimó el riesgo de amputación al año y lo clasificó en muy bajo, moderado y alto. Y asimismo también estableció una tabla que es muy semejante, digamos, a la clasificación TNM que se utiliza para la clasificación estadiaje de cáncer, para definir los estadios de la enfermedad, y siendo su propósito es proveer una mejor descripción de la carga de enfermedad y permitir comparar los pronósticos de las diferentes terapias. Asimismo, se hizo una clasificación en base utilizando esos parámetros para poder conocer cuál es el beneficio en este grupo de pacientes con cierto grado de gravedad cuando el paciente sería revascularizado, es decir, el beneficio de revascularización, también categorizado en muy bajo, moderado y alto. Se estableció también una estrategia para el manejo de la isquemia crónica de la extremidad amenazada, en base a la evaluación de 3 parámetros, que consistía en la estimación del riesgo del paciente, el estadiaje de la gravedad de la pierna, y los patrones de enfermedad anatómica que se estableció mediante un estudio arteriográfico, y esto corresponde, digamos, a estas acrónimo que es el GLAS. ¿Ok? Esto ya fue determinado en esta guía global. El paciente que se estableció el grado de severidad a través del Wi-Fi, se determinaba si era candidato al sabotaje de la pierna, si se estimaba que el procedimiento tenía un riesgo o una sobrevida mayor de 2 años y se consideraba la necesidad de revascularización, se hacía un estudio angiográfico para poder determinar el estadio anatómico, y se proponía el tipo de revascularización en base también al riesgo del paciente
Si era un riesgo alto, de preferencia el tratamiento endovascular, y si es un riesgo promedio, puede ser cualquiera de las dos cosas en base, digamos, también a algunos parámetros, endovascular y cirugía convencional. La estimación de riesgo del paciente es el primer paso, en realidad, digamos, que implica evaluar al paciente si es candidato para poder rescatar la extremidad, dependiendo del riesgo perioperatorio y la esperanza de vida. De hecho, ya el paciente que ya tiene una enfermedad avanzada vascular se asocia con edad avanzada y también con múltiples comorbilidades. Sin embargo, además de eso, la revascularización puede, digamos, incurrir, digamos, en un aumento de la mortalidad y la morbilidad al procedimiento mismo, las múltiples hospitalizaciones, la atención ambulatoria prolongada, esto asociado, digamos, a los costos sanitarios y una serie de aspectos que tienen que ver con el manejo del paciente. En realidad, todos los pacientes que están en isquemia crítica deben considerarse para el rescate de las extremidades. Sin embargo, algunos también pueden escapar de esta intención y deben ser de repente clasificados como candidatos para una amputación primaria. ¿Cuáles eran los predictores que se identificó para estratificar el riesgo del paciente de edad avanzada y la asociación con otras enfermedades como enfermedad renal crónica, arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, diabetes, tabaquismo, enfermedad cerebrovascular, pérdida de tejido y demencia, ¿no? Se clasificó en dos grupos, se dicotomizó en dos grupos, aquellos pacientes que tenían un riesgo promedio, cuyas características era que la mortalidad periprocedimiento era menor del 5% y una sobrevida de más del 50% mayor de 2 años, y de alto riesgo aquel paciente que podría tener una mortalidad operatoria mayor o igual al 5% y con una expectativa de vida mayor de 2 años en menor del 50%. Bien, el otro aspecto que se tiene que analizar en estas guías es el sistema de estadiaje de la anatomía del miembro. Es una evaluación que es precisa también de la amenaza de las extremidades y estratifica el patrón anatómico de la enfermedad basada en fundamentos de la evidencia en la revascularización de una serie de estudios que se han realizado, digamos, y que figuran en la literatura mundial. En la enfermedad crónica se presenta en diferentes niveles y las clasificaciones actuales, digamos, tienen parámetros anatómicos que ven básicamente arterias individuales y no, digamos, visualizan segmentos de las arterias. El objetivo, digamos, de este estudio es establecer cuál es la línea de flujo que va a ser la mejor y que va a permitir irrigar el pie a través de una arteria que va a ser la escogida para llevar justamente el flujo hacia el tobillo del pie. Esta condición anatómica se evalúa desde la bifurcación femoral hasta las arterias del tobillo del pie, considerando siempre que la arteria femoral común y la arteria ilíaca forman un eje común. El resultado anatómico de esta evaluación es totalmente diferente cuando uno se plantea hacer un bypass que cuando se plantea una intervención endovascular, ya que para hacer un bypass se requiere básicamente, y eso es el ABC de la cirugía vascular, un adecuado flujo de entrada y un adecuado lecho de receptancia, ¿no? Es decir, un inflow y un outflow, y obviamente un conducto autólogo adecuado. En estos términos, digamos, el conducto preferido es una vena safena autóloga. La intervención endovascular, sin embargo, es más definida por la complejidad de aterosclerosis, es decir, la calidad de la arteria y su compromiso aterosclerótico que va a proporcionar su patencia, ¿no? Para esto también se organizó dos conceptos. El concepto de la vía arterial objetivo, que va a definir cuál es la arteria que va a llevar sangre al pie, y esto se hace en cada paciente. Es definida por el cirujano vascular o el cirujano intervencionista cuál va a ser la vía arterial óptima. Se selecciona entonces una arteria poplitea que es usualmente la menos enferma y que proporciona el mayor flujo al pie, y existen también otros factores que pueden ayudar a poder definir cuál es esa arteria. Por ejemplo, la preferencia de un angiosoma, y el angiosoma es un concepto que implica
de que determinada arteria, digamos, irriga una determinada área del pie. Y otro concepto que también se estableció es el mantenimiento del flujo en la línea de toda la arteria objetivo, que es la llamada patencia estimada basada en la extremidad, desde la ingle hasta el tobillo. Esta patencia estimada va a tener dos tipos de fallas. Una falla anatómica cuando se produce una oclusión, estenosis, y que lleva a la reintervención y afecta a cualquier porción de esta arteria objetivo. Y la falla hemodinámica, que es el resultado de una evaluación post-procedimiento, en el cual no ha habido una mejoría en el ITB, en el índice de dedo braquial, o permanece con una estenosis mayor o igual al 50%, y la persistencia de síntomas del paciente y o no resueltos algunos aspectos, como por ejemplo la persistente pérdida de tejido. Entonces, ¿cuáles son las definiciones y supuestos claves en el sistema global de estratificación anatómica de las extremidades? Básicamente el objetivo es la restauración del flujo en línea hacia el tobillo y el pie. La vía arterial es la ruta seleccionada del flujo desde la ingle hacia el tobillo, ¿ok? Y la arteria que se escoge usualmente es la que está menos enferma, pero también puede basarse en el angiosoma donde se encuentra localizada la lesión. La patencia basada en la extremidad es la permeabilidad que mantiene, digamos, la arteria objetivo. Hay que considerar que la enfermedad de la afluencia o del inflow, es decir, el eje ilíaco y femoral común, se va a considerar como un eje separado a lo que actualmente define lo que es la arteria objetivo, y obviamente tiene que ser corregido para que se pueda utilizar este sistema de estratificación inguinal. ¿Ok? Lo que es la enfermedad inframedular o pedal va a describir lo que, digamos, el estadio de los vasos inframalleolares, que tiene en relación, digamos, a las terminaciones de la arteria peronea, de la arteria pedia, de la arterial posterior, y la formación de un arco dorsal. ¿Qué es lo que pasa cuando existe una enfermedad aortoilíaca, o sea, el influ, según EGLAS? Se puede clasificar, digamos, en dos estadios. El estadio 1, en la cual hay una estenosis de la arteria ilíaca común externa, o una oclusión crónica de la arteria ilíaca común externa, o una estenosis de la aorta infrarenal o alguna combinación de esta. Solamente estenosis u oclusión. Y el estadio 2, cuando existe una oclusión total, crónica, tanto de la aorta como de las ilíacas, o se encuentra asociado también a aneurismas o una restenosis intestinal. ¿Ok? Y esto obviamente hay que tratar de corregirlo para poder hacer efectivo nuestro tratamiento. Estas son las imágenes que se usó para poder hacer el estadiaje GLASS dependiendo del segmento. El segmento femoropopliteo es aquel que se considera a partir de la femoral superficial y se extiende hacia el inicio de la arteria tibial anterior. En él se analiza una serie de aspectos anatómicos, la cual van a delimitar o a definir el grado de la arteria a nivel del sector femoropopliteo. ¿Okay? Este es el estadio 3, el estadio 4 de la enfermedad del segmento femoropopliteo, y se considera el segmento infrapopliteo aquel que se extiende desde el origen del tronco tibioperoneo hasta el tobillo. ¿Okay? Y también se gradúa en 3 estadiajes, los cuales nos van a servir para poder delimitar y proceder a nuestra clasificación. ¿Okay? El segmento inframalleolar, como les había mencionado, se hace una descripción angiográfica también de lo que es lo más común en este tipo de lesiones. Lesión P0, cuando, digamos, existe un arco dorsal, cuando llega y las arterias pasan del tobillo, cuando por lo menos una arteria pasa del tobillo con un pobre arco dorsal, y cuando las arterias no pasan del tobillo, obviamente no hay arco dorsal. Esto obviamente también es importante porque, digamos, esto nos define un poco también el pronóstico de la revascularización. En realidad, esta clasificación, esta segmentación de esta porción inframalleolar no está considerado dentro de la estratificación de GLASS, pero va a contribuir para poder determinar cuál va a ser la arteria objetivo. Como les he mencionado, los angiosomas también es un concepto que debe ser tomado en cuenta,
para considerar la revascularización del pie, sobre todo en pacientes con enfermedad Wi-Fi grado 3 igual a grado 4, son lesiones muy significativas, y sobre todo con aquellas lesiones que involucran las regiones del dorso y el talón. Una vez que se ha obtenido, digamos, este grado de enfermedad, se hace, digamos, se utiliza esta tabla para poder asignar el estadio de Glass, ¿ok? Los estadios de Glass son 3, un estadio leve, moderado y severo, o de baja complejidad, complejidad intermedia y complejidad alta, y que digamos, se determina a través de parámetros como es la falla técnica y el concepto de la patencia al año, ¿ok? Y esto es, digamos, lo que se utiliza finalmente para poder establecer el tratamiento que se va a dar. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en este segmento femoropopliteo, lo que se observa es una estenosis única de la femoral superficial, con una oclusión aproximadamente de 5 centímetros, ¿ok? Y lo que podemos catalogarlo, digamos, con un grado 1. Vamos al segmento, se escogió la arteria tibial anterior como la arteria objetivo, porque es la que va a llegar con mayor claridad hacia el pie, y se observa 2 estenosis a este nivel, y según los esquemas que hemos presentado, se lo puede catalogar como una infrapoplitea grado 2. Haciendo uso de la tabla, ubicamos el estadio en un estadio 2 de Glass. ¿Ok? Bien, una vez que se obtiene la arteriografía de alta calidad, incluyendo el tobillo y el pie, se define el arterio objetivo, se otorga el grado al segmento femoropopliteo infrapopliteo, se determina el estadio Glass, se define la estrategia de revascularización considerando el riesgo del paciente y la severidad del compromiso de la extremidad según el Wi-Fi, acorde con el concepto plan. Una vez que se establece estos parámetros, podemos, digamos, con el estadio y con la severidad del Wi-Fi, poder, digamos, tener una aproximación acerca de cuál va a ser el mejor tratamiento que se le puede ofrecer al paciente en términos de revascularización. Entonces, esto, digamos, es una sistematización, digamos, una guía para poder elegir, digamos, este tratamiento que mayormente se le puede ofrecer al paciente con mejores resultados. Bien, en cuanto a las técnicas endovasculares, en realidad el material de elección es el balón de angioplastía. Todavía no hay nada, digamos, desde el punto de vista de evidencia fuerte, digamos, en el uso, por ejemplo, de balones de angioplastía medicados o de medicados, digamos, en esta guía. No hay todavía, digamos, una decisión acerca de la utilidad de este tipo de balones, y solamente se considera cuando existe un resultado inadecuado, como una estenosis residual, o alguna complicación. Entonces, bajo esos conceptos, digamos, se puede utilizar otro tipo de material que no sea el balón de angioplastía simple, ¿no? Y usualmente, digamos, también en cualquiera de los niveles. Con respecto al bypass infringuinal, definitivamente la vena autóloga es la vena preferida, es el conducto preferido para la respiración infringuinal, digamos, delimitándose el uso de otro tipo de injertos, como por ejemplo los injertos protésicos, en aquellos pacientes que no tienen una adecuada vena y que no tienen obviamente una opción endovascular. En cuanto al tratamiento de la enfermedad infringuinal en pacientes de alto riesgo, básicamente se recomienda la revascularización endovascular en casi la mayoría de casos, sobre todo en aquellos casos donde el compromiso tisular es bastante importante y el grado de isquemia también bastante importante, o cuando existe en aquellos pacientes que se ha tenido solamente un seguimiento, un tratamiento no invasivo, digamos, no quirúrgico. Si vemos que el tamaño de la herida progresa en más del 50% en 4 semanas, a pesar de un adecuado también control de infecciones y curaciones, entonces se puede también plantear una revascularización endovascular. Y la cirugía abierta, en realidad, digamos, en pacientes con estadios, digamos, avanzados de compromiso tisular, con una isquemia también avanzada, y con un estadio Glass también avanzado, y cuando los intentos de tratamiento endovascular han sido fallidos. Bien, ¿qué es lo que se hace cuando tenemos un problema proximal?
Hay que corregir, obviamente, el problema, digamos, del cemento femoral común e ilíaco. A veces solamente, digamos, y eso lo hemos visto mucho cuando hemos nosotros manejado este grupo de pacientes, que solamente resolviendo, digamos, el inflow, digamos, el sector aortoilíaco y femoral común, y ya no hacemos tratamiento de los otros niveles infrainguinales, puede, digamos, resultar una buena salida, una buena solución, digamos, para este grupo de pacientes, sobre todo cuando el riesgo-beneficio es mucho más alto que, digamos, el tratamiento mucho más invasivo, mucho más complejo, ¿no? Obviamente, lo que hay que hacer es repetir las pruebas hemodinámicas, después de realizar la corrección y evaluar en qué estado se encuentra, digamos, el paciente en la extremidad. Cuando se trata de una isquemia severa, hay que considerar, digamos, que esos dos procedimientos que se realicen en forma simultánea. Para lo que es el tratamiento del inflow, el tratamiento quirúrgico convencional de la zona de la arteria femoral común, una endarterectomía con parche, que puede ser extendida a la arteria femoral profunda. Podemos también, digamos, aplicar procedimientos híbridos que combinen, por ejemplo, una endarterectomía de la femoral común y un tratamiento endovascular de la ilíaca, o también, digamos, un tratamiento endovascular cuando se trata de un segmento, una inglostil, por ejemplo, en aquellos pacientes en los cuales han tenido, por ejemplo, radiación sobre esa zona, evitando los stents y evitando los stents para poder, digamos, evitando los stents para no ocluir la arteria femoral profunda, que a veces puede ser de mucha utilidad para el manejo de este tipo de enfermedades. Tenemos también que considerar otros tratamientos de no revascularización, como por ejemplo la estimulación de la médula espinal, que sirve para poder reducir el riesgo de amputación y disminuir el dolor en los pacientes. Obviamente esto en pacientes cuidadosamente seleccionados. Ya la simpatectomía lumbar, que muchos de nosotros hemos utilizado hace bastantes años, no tiene ningún papel actualmente para el manejo de los pacientes de este grupo. Realmente ya el papel es prácticamente casi mínimo. Y existe también otra terapia, que es la terapia de la compresión neumática intermitente, también como la primera consideración en pacientes, digamos, cuidadosamente seleccionados, sobre todo en quien la revascularización no es posible por una serie de condiciones. En cuanto a la terapia farmacológica, en realidad los prostanoides, que algunos de los cuales ya lo tenemos aquí en el país, no ofrecerlos, principalmente en aquellos pacientes que tienen, digamos, grados de wifi bastante grandes o graves, perdón, y que solamente ofrecerlos en forma selectiva a pacientes que tengan dolor en reposo o una pérdida de tejido leve, y donde obviamente la recuperación no va a ser posible. Los fármacos vasoactivos, digamos, no tienen ninguna consideración, digamos, en este grupo de pacientes. Y el oxígeno hiperbárico, que a pesar, digamos, que hay algunos reportes que por una serie de mecanismos fisiopatológicos pueden mejorar la recuperación de algunos pacientes que no son muy graves, no se debería ofrecer en pacientes que tienen isquemia grave si es que no ha sido corregida por algún procedimiento de revascularización. En realidad, la única recomendación es que nosotros sigamos curando la herida del paciente hasta que esta herida se recupere o simplemente termine la amputación. Solamente ya para terminar, nada más contarles algo muy, muy interesante que encontré, ¿no? En una leyenda de los gemelos santos Cosmas y Damián, que fueron los primeros en salvar una extremidad gangrenosa. Digamos, es una historia que se relatada por un fraile benedictino, que fue arzobispo de Génova, y que se desarrolla más o menos en el siglo XIII. Lo que sucede que, digamos, un miembro un guardián de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, tuvo un problema de una gangrena de la pierna, y estos dos gemelos, uno le dijo al otro, dijo, ¿cómo podemos curar la carne podrida de este hombre? Y el otro hombre le dijo, bueno, hay un etíope que este día ha sido enterrado en el cementerio de San Pedro Advíncula, y es un cadáver que recién está fresco. Entonces fueron a buscar al cadáver, desenterraron al cadáver y cortaron el muslo, y se lo
colocaron, digamos, al guardián de la basílica. Cuando terminó el procedimiento, el enfermo despertó de todo, digamos, el procedimiento, de todo el problema, digamos, que padeció. Extendió su mano y sintió su pierna que estaba sin dolor. Tomó una vela y vio que la pierna que le habían colocado no era del mismo color, era una pierna de otra persona. Cuando estuvo mejor, él mismo salió de su habitación, salió de la cama, salió a contar a toda la gente lo que le sucedió y lo manifestó como si fuera pues un sueño. Y apresuradamente le comentaron, bueno, no, le comentaron lo que había pasado y salió corriendo a buscar en la tumba del etíope. Y finalmente, digamos, se dio cuenta pues que había pasado esta situación, ¿no? Bueno, quiero agradecerles por su gentil atención y bueno, yo no sé si ahora en este momento se tendrá cabida alguna pregunta o si no lo dejamos para el final. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Bautista, por su ponencia. Aquí hay una pregunta del aula virtual. Si tenemos criterios de amputación infracondilia, pero nuestro paciente es añoso y es un postrado crónico, ¿usted sugeriría a realizar una amputación supracondilia o respetaría el criterio de infracondilia? ¿Podría usted repetir la pregunta, por favor, doctor? Con todo gusto. Si tenemos criterios de amputación infracondilia, pero el paciente es añoso y es un paciente postrado crónico, ¿sugeriría realizar una amputación supracondilia o respetaría el criterio de hacer una infracondilia? Es En una realidad, pregunta del aula virtual. sí, en realidad, digamos, Los si asistentes. la indicación está dada, imagino que tendrá parámetros para poder dar esa indicación. O sea, los parámetros, digamos, hemodinámicos, clínicos, si eso ha determinado que, digamos, la amputación tiene que ser de ese nivel, yo no tendría por qué, digamos, poner en duda la evaluación. Lo que pasa que, digamos, por ejemplo, en mi hospital, la determinación del nivel de amputación lo hace el cirujano vascular. Y el cirujano vascular, de repente, digamos, el criterio que tiene, digamos, es un poquito más amplio en el sentido de que evalúa, digamos, el estatus vascular para poder determinar, digamos, el nivel de amputación. Bien. En su hospital, doctor Bautista, ¿cómo les va con las cirugías endovasculares? ¿Cuáles son los resultados? Bien, nos va bastante bien. Nos va bastante bien. Nosotros más o menos hacemos un promedio de unas 4 o 5 revascularizaciones, digamos, en el hospital por semana. Últimamente, digamos, porque anteriormente padecíamos con el tema, digamos, de materiales, pero, digamos, la revascularización de estos pacientes no solamente se hace, lo hace el cirujano vascular en el hospital, sino también está el grupo de radiología intervencionista, que por el hecho de tener de repente mayores turnos en sus salas de hemodinámica, también, digamos, de repente tienen mayor cantidad de pacientes, ¿no? No puedo ir a hablar de los resultados del radiología intervencionista. Esto lo conocen más de repente los médicos que están viendo a los pacientes en las unidades de pie diabético, pero al menos los que nosotros hemos hecho en el servicio y los seguimos, digamos, van bastante bien, ¿no? Qué bueno. Le preguntaría, perdóneme, ¿qué porcentaje de sus pacientes con cirugía endovascular, angioplastías, y en especial en el grupo de las tibiales, es reoperado? Bien. En realidad, digamos, lo que nosotros hacemos luego de la angioplastía, hacemos un seguimiento hemodinámico a través de métodos no invasivos, como es, por ejemplo, hacer índice braquial, hacer la medición de oxígeno transcutáneo y obviamente el examen clínico. Y obviamente en colaboración con los médicos de traumatología para poder hacer las limpiezas quirúrgicas o de repente las amputaciones segmentarias que sean acordadas, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido, digamos, tenemos un seguimiento que, digamos, es bastante efectivo y que, digamos, nos da resultados que están
digamos, por lo menos en un seguimiento a un año, por encima del 50%, 70% de repente, digamos, de una buena evolución. Gracias, doctor. En nuestra aula virtual, nuestros asistentes son enfermeras, podólogos, colegas jóvenes, que quizás trabajan en centros, puestos de salud, hospitales de menor implementación, como son los hospitales nacionales o hospitales nivel 3 del Ministerio de Salud, y en donde no se cuenta con un angiógrafo, no se cuenta con un Doppler portátil para poder hacer un índice de graso. ¿Qué sugerencias le daría a estos trabajadores de salud de primera línea para identificar al pie diabético isquémico? Bueno, el examen clínico es fundamental, ¿no? El examen clínico es fundamental, digamos, es la evaluación de pulsos y el aspecto del pie, características organoléctricas del pie. Sería pues ideal, porque no es un instrumento demasiado costoso, de que digamos todos los hospitales tengan este equipo de Doppler para poder, digamos, hacer el índice tobiobraquial. Y obviamente, digamos, ante la evidencia de un problema que puede estar relacionado con una enfermedad periférica en un paciente diabético o no diabético, pues referir inmediatamente a los centros de mayor complejidad, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor. No veo ninguna otra pregunta en el chat y el comité organizador le presenta su sincero agradecimiento al doctor Fernando Bautista por su brillante y importante ponencia y le hacemos llegar su certificado de participación académica a través de la línea internet a la brevedad posible. Doctor Bautista, le quedamos muy agradecidos por su ponencia. Muchísimas gracias.